Como lo veníamos augurando desde el inicio del programa, hoy hablamos de Star Wars, El despertar de la fuerza, Star Wars 7. Un fenómeno sociocultural. Yo nada más he tenido la oportunidad de verlo una vez, pero conozco gente que ha ido a verla una y otra vez. Ha aprovechado mucho su tiempo en cartelera. Eso explica también por qué en este momento creo que es la tercera... Bueno, la última vez que revisé, que fue hace una semana, era la tercera película más taquillera de la historia. Seguramente hoy ya está en el segundo. Bueno, vayamos a saber. Posiblemente en el primer lugar, sí. Pues Juan, yo creo que es un fenómeno como lo comentamos al principio, porque obviamente digamos pues que la mitología tejida alrededor de la Guerra de las Galaxias ha sido supremamente poderosa. Quizás es una de las franquicias que ha logrado crear más merchandising dentro de, digamos, el mundo de la juguetería, de los artículos de colección. Merchandising del que, dicho sea de paso, George Lucas todavía sigue recibiendo dinero por cada juguete, cada espada, cada máscara que compran. Eso explica también porque es una de las... Bueno, ese hombre es riquísimo, entonces claro, la palabra. Y porque además puede abandonar la película porque finalmente va a seguir recibiendo dividendos, así no está haciendo cine. Claro que sí. Entonces, digamos, pues claro, es muy esperada toda esta historia, obviamente porque de alguna manera cuando se termina en el 2005 la segunda trilogía, Lucas anuncia no continuar y efectivamente parecía, pues digamos, en los fans, uno sabía pues que seguramente eso iba a explotar, pero parecía que allí se cerraba la producción. De hecho, un poco... Lucas cuenta que cuando escribió a principios de los 70 toda la historia, le había pensado en 2 episodios, no solamente en los 6 que hizo, entonces había construido todo un gran universo, claro que sí. Que lo cual, digamos, de entrada es interesante, es la capacidad de crear una mitología. Más allá, obviamente, de las películas, de la calidad, de las conexiones, de los directores que estén en ellas, la Guerra de las Galaxias tiene esa fuerza, que además aquí es interesante porque es el origen en el mundo del cine de crear una mitología tan poderosa desde el cine, no desde la literatura, sino desde el cine, que una obviamente a la fanaticada, que después sabemos se va a proyectar en medios como por ejemplo el cómic, que los cómics empiezan a escribirse desde que se hace la primera película en el 77, ya por ejemplo el cómics en el 79, los cómics han continuado todo el universo efectivamente de Star Wars con mucha fuerza, los formatos de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, que no aparece la película, eso explica el fenómeno sociocultural. Y como contábamos, pues que la película haya generado efectivamente no solamente el éxito de taquilla que fue, sino que también la gente esté visitando una y nuevamente la película, ver qué hay, qué se perdió, claro, toda la cosa, pues digamos, tan divertida para el espectador de ver qué ecos, lo que llamaban los huevos de Pascua, encontraban de las sagas anteriores, que curiosamente cuentan que hay muchísimos. Obviamente uno como espectador que no es tan juicioso coge dos o tres, pero cuentan que hay muchísimos, pero que muy pocos de la segunda trilogía, que es finalmente la trilogía que comienza la historia. Hay que recordar que tenemos 2 trilogías, las trilogías... La primera trilogía cuenta capítulo 4, 5 y 6. La segunda capítulo 1, 2 y 3. Hagan de cuenta que es como el Señor de los Anillos, ¿no? Las primeras 3 cuentan todo el problema con el anillo y las últimas 3 que sacaron, que hablan más bien de cómo consiguieron el anillo en una serie de precuelas. Funciona más o menos igual. Como en esa lógica. Y entonces, claro, cuentan que efectivamente el tributo que se le rinde es a esa trilogía de los 70 y los 80, no tanto a la otra, que es una trilogía de muchos sinsabores, sobre todo la segunda. Bueno, ya entrando en la película, nos encontramos con una película que está ubicada 30 años después de la última. Casi igual 30 años después del estreno del Retorno del Jedi, más o menos. Del Retorno del Jedi, y que, digamos, nos cautiva en principio. Obviamente sabemos muchísimas cosas de la película anterior, pero que nos cautiva, pienso yo, esperando ver cuándo aparecen los personajes de la primera trilogía. Y ahí arranca introduciendo sus nuevos personajes. Hay una especie allí de trinidad muy interesante, que aparece obviamente donde se coloca un poco como los bandos. Un Star Trooper que es finalmente un clon. Un clon o alguien que deserta, que me pareció un detalle muy interesante. Muy bello. Muy curioso empezar la historia. Bueno, ¿qué pasaría si un Stormtrooper, si un soldado del Imperio decide desertar? Sea clon o no, no creo que haya quedado muy claro. Yo tampoco lo recuerdo muy bien, pero que finalmente sale y se pasa, digamos, pues al lado de la República, de la vieja República, claro, y eso, digamos, coloca un primer personaje, la cosa un poco de romper finalmente los bandos que ocurre de los dos lados. Aparece una chica, Rey, que finalmente pues sabemos que va a dominar o va a tener el poder de la fuerza. Y que obviamente hace eco igual que de Luke Skywalker y de Anakin Skywalker. También justamente viviendo en un planeta arenoso y desértico como lo era Tatooine. Este es otro planeta distinto. Y entonces aquí empiezan a construirnos una nueva trinidad con además un soldado,
Poe que está buscando finalmente a Luke Skywalker que está desaparecido. Entonces digamos que les contamos todos estos elementos porque lo que estamos viendo es cómo un poco J.J. Abrams lo que hace en la película es hacernos toda esta parte de tributo y de nuevo comenzar como a jugar con esa propia estructura tradicional de la Nueva Esperanza, que creo que funciona bien y creo que eso nos vuelve a enganchar. Hay algo que Carlos mencionaba en programas previos y es que decía que evidentemente George Lucas le estaba cediendo la batuta a alguien más para comenzar a dirigir estos trabajos, y creo que cuando anunciaron a J.J. Abrams como el nuevo director, todo el mundo se sintió muy halagado porque sabían que Abrams a mí no me gusta mucho esta palabra, pero la voy a decir, es un geek, es un aficionado de todo este universo, y era muy interesante saber qué era lo que él iba a hacer. De hecho, me llama mucho la atención la campaña publicitaria que hicieron, porque él siempre es de reservarse mucho los secretos, ¿no? De un cine mucho más viejo, de los 80, de, hey, la gracia es ver lo que hay en el cine, Sí, no spoilearse todo desde los avances. Más hermético el asunto. Exacto, por eso mismo es que yo también me aparté un poco de qué noticias sabía, o sea, yo quería ir qué cosas nuevas nos van a entregar. No sabía en absoluto nada de los personajes, más allá de unas cuantas imágenes que, bueno, eran muy cliperas y no le decían absolutamente a uno nada. Pero bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas interesantes. De pronto algunos quedaron con unos sinsabores. Sí. He recibido muchas críticas por parte de esta película. Críticas que, bueno, muchos, o sea, a simple vista uno las escucha y pensaría que son de no fans, pero al contrario, son de fans, y uno dice, bueno, ¿por qué están haciendo este tipo de críticas? Bueno, a ver, ¿de dónde podemos partir? Muchos dicen que que se esperaban cualquier cosa menos una especie de remake de La Nueva Esperanza. Yo tampoco me lo esperaba. Yo esperaba evidentemente una historia nueva, y digamos que encontrarme con ciertos elementos evidentemente me chocó. Yo no esperaba ver una tercera estrella de la muerte, en este caso un planeta de la muerte en esta ocasión, y que también tuviesen que destruirlo. Yo hubiese esperado otras cosas. De hecho, el mismo George Lucas en su momento, quizá de manera imprudente, comentó que él, si hubiera seguido haciendo la película, él no hubiera ido por ese camino. Él siempre intentaba apostar por cosas nuevas relativamente, de ahí tantos cambios tan extremos en la trilogía precuela. Pero es que entonces aquí está como la crítica que uno mismo le haría a los fans, ¿no? Se quejan de que es muy igual a las primeras, pero precisamente se quejaban de la trilogía precuela porque era muy diferente a las precuelas. Entonces, sí. Bueno, no sé, ¿qué piensa Carlos de esta repetición, de esta mímesis? Digamos que en alguna medida, como en ese asunto de apuesta del director, pues también va, entre comillas, por lo seguro. Es un director que también está pensando en qué producto tiene en manos. Es un producto que tiene que ganar además una nueva audiencia, claro que sí, porque finalmente hay una distancia con la trilogía ya generacional. Y aquí están buscando también empezar a conectar nuevas generaciones y cómo entrar, y al mismo tiempo mantener el universo expandido, etcétera, etcétera. De hecho, es una película pensada para que cualquier persona que no ha visto Star Wars pueda ir a verla y sepa. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, pues porque mucha gente dice, no, yo que voy a ir a verme una película que es el episodio 7, o sea, me he perdido 6 películas anteriores. ¿Qué puedo entender? Entonces, tiene que ver con toda la estrategia. Entonces, yo siento que el asunto, un poco como Juan lo menciona muy bien, digamos, es una especie... Pero especie es la parte clave de remake, porque tampoco es un remake. Sí. Es una especie de remake, es como de un juego donde se mantiene la estructura original. Es un reboot, remake, secuela, es algo extraño. Es como lo que hizo Jurassic World. Ajá. Entonces yo siento que eso funciona bien. Funciona bien, y yo personalmente no tengo problema con eso. No tengo problema con eso porque lo que siento también que hay cierta riqueza en la repetición. Claro. Es que hay veces también, digamos, somos excesivamente obsesivos con la innovación. Claro que sí. Se siente esperando, tienen que sorprendernos con... No, también hay cierto placer y cierto gozo con la posibilidad de la repetición. Y cuando la repetición es inteligente, cuando la repetición lo que hace es jugar con el esquema y con unas pequeñas notas de variación, como la fuga que escapa pero mantiene la estructura, claro, se vuelve encantador. Y yo disfruté mucho del asunto. También tengo, pues obviamente, como cualquier, digamos, espectador, ciertas sinsabores. Claro que sí. Por ejemplo... digamos, en eso que de exigencia, siento que me queda faltando un poco biografía de Kylo Ren, el villano. Sí. Lo siento muy gratuito, o sea, sé que no nos lo contaron, pero digamos que esa cosa de distanciarse de sus padres, cuando al final tenemos una historia de unos padres que uno espera de alguna manera con unos padres idóneos, claro, ahí siento como que me queda debiendo, y que Kylo Ren se me hace un poco, digamos, fortuito. Interesante, obviamente, con su abuelo Darth Vader y con toda la cosa del lado oscuro y que tiene que ser. Entonces el personaje, digamos, de allí el villano, interesante, pero siento que es un poco todavía
poco construido para sí, poder muchos criticaban, y me parece también una crítica muy gratuita, que digan, no, es que parece una princesa Disney por lo impulsivo que es, pero oigan, se les está olvidando de quién es hijo, ¿no? De Han Solo y de Leia Organa, que de por sí no hay personas más cascarrabias y más impulsivas que ellos dos. Entonces yo pienso que bueno, a mí en general la película me gustó mucho. Evidentemente retorna un concepto mucho más espiritual del despertar de la fuerza. Muchos llamarían que el hecho que Rey aprenda a manejar la fuerza tan rápido podría ser un Deus Ex Machina, pero estamos hablando de una trilogía que habla de la fuerza como una deidad que nos rodea a todos y que se separa completamente de lo que era el concepto de midichlorias, de estos microorganismos que vivían en las venas de todos los personajes y que sentaron en la trilogía precuela, que a nadie le gustó, que a todo el mundo le pareció un insulto muy grande como tal el concepto. Y bueno, Carlos, ya para ir acabando, ya que el tiempo nos empieza a apretar, cuéntanos, Carlos, así comentarios finales, ¿qué esperas de la siguiente secuela? ¿Y dónde la pondrías? ¿La ves mejor que la trilogía original, que la trilogía precuela? ¿No te parece tan buena? No sé. No, rápidamente, pues bueno, un detalle, me encantó finalmente pues de ese tipo de golpe de escena hasta el final de Luke. Que tuviéramos que esperar el golpe hasta el final y ya la encontrar en la isla. Menos mal, yo tenía susto que pasara igual que con Yoda, que no nos lo mostraron sino hasta el segundo episodio de la trilogía original. Yo dije, yo quiero ver a Luke, pero bueno, por lo menos nos dio ese contentillo. Yo estuve toda la película sufriendo y padeciendo, esperando y que apareciera, y me encantó pues finalmente ver a Mark Hamill allí envuelto en la túnica y ya con toda la edad revelada. Sí. Me pareció muy bien. Ya digamos que en temas de la trilogía, yo diría que es una película que uno, digamos, en ese asunto de top se podría ubicar entre como el nivel un poco de la Nueva Esperanza y el Imperio Contraataca. No como ellas, me gustan mucho más, pero ahí como detrásito, como cercana a la Nueva Esperanza. Que diríamos es de la tecnología, y obviamente pues con mucho más nivel que las dos primeras películas, El ataque de los clones y La amenaza fantasma, que son las que menos gusta al público y que efectivamente yo coincido. Yo tengo un amor por La amenaza fantasma, en esa no me siento tan cercano a la crítica. La que sí no me gusta, El ataque de los clones, con esa sí me distancio, y le tengo mucho amor a La venganza de los Sith, que es un trabajo muy oscuro. Entonces yo la siento allí como cercana a la Nueva Esperanza, como que, mejor dicho, y cuando miramos la línea, como con el tono de la película 6, esta es la 7, ahí va. ¿Qué esperar? A ver qué viene después como con el asunto. Yo pienso que muchos se llevaron quizá una decepción con esta película porque de pronto tienen muy endiosada la trilogía original. Y no, o sea, Star Wars es imperfectamente perfecta. Obviamente tiene sus fallos, tiene sus ridiculeces, tiene sus cosas infantiles, pero bueno, de eso también se nutre. Y yo siento que esta película evidentemente bebe de ahí. Sabemos que el director gusta de mezclar lo nuevo y lo viejo, de hacer siempre homenajes a lo que él ha visto y plantear su propia versión. Veas el caso de Star Trek o de Super 8, iba a decir 8 milímetros. Super 8, que en una discusión que tenía con un compañero hace mucho tiempo me decía, Super 8 es la película que está entre los Goonies y Exploradores, ¿y cuál era la otra? Y E.T. Entonces, una maravilla. Lo que pasa es que también sí, o sea, digamos que eso que menciona Juan, y también pues como último dato, a mí me encanta que un director de industria pueda hacer eso, que normalmente no es tan sencillo. Eso lo hacen los directores de culto independientes. Claro que sí. Eso lo hace Tarantino, pero porque Tarantino es un nombre. Y que Abrams pueda hacernos productos de industria, pero al mismo tiempo se juegue con esa intertextualidad del tributo, del guiño. A mí me encanta ese tipo de cosas, siempre y cuando obviamente eso no afecte a la buena película. A mí también me encanta. Yo lo pondría al mismo nivel de la trilogía original. Me parece muy buena, muy disfrutable, y hacía muchísimo tiempo no salía tan contento de ver una película en cine. Esperar a ver cuándo viene, qué nos trae la otra, que ya se estrena en diciembre de 2017, porque corrieron un poquito más el estreno. Bueno, ya el programa se nos acabó el rollo. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan, y obviamente que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana.